Fíjate lo que es el Defensores del Chaco para dar el show. Fíjate lo que es el balón. Aquí estamos en el estadio de San Lorenzo, donde lo está visitando. Sean bienvenidos a este gameplay Liga Master. Vamos a iniciar una aventura con el mismísimo equipo de Resistencia. Y les traigo muy buenas sorpresas. Tenemos estadios, logo hay de Tigo Sport para las transmisiones, hasta las pelotas, las equipaciones de los refres, todo está espectacular. E inclusive una Copa Libertadores licenciada al 100%. Acá no hay mucho que ver, vamos a adelantar. Son animaciones que los que juegan pues, 2021 ya se lo saben. Vamos a establecer los famosos objetivos que siempre nos piden. ¿Qué te parece si tratamos de terminar cuartos? Deberíamos tratar de terminar en novena posición. Más bien, deberíamos centrarnos en ganar la liga. Novena posición, somos Resistencia, mam. ¿Qué le pasa? Resistencia, novena posición, décima. Desde hasta no sé, décima posición. Y eso está muy bien, viejo. Pero bueno, vamos a conocer a la prensa. Ahí tenemos los auspiciantes de Resistencia, que es Fleming, Loto, por supuesto la equipación, que siempre auspicia el equipo. Y el logo detrás es Torrente. Espectacular. Me van a hacer unas cuantas preguntas, lo típico, que ya es muy cansado. ¿Qué planes tenemos para esta Liga Master? Tenemos que lograr un buen equilibrio. Tengo mis propias ideas. Misterioso Rama, ¿verdad? Vamos a omitir, seguimos. ¿Qué estilo de juego quiere esta temporada? Quiero dar espectáculo, quiero un juego limpio con deportividad, quiero que los jugadores jueguen con intensidad. Vamos a jugar con intensidad. Eso es lo que le va a caracterizar a este equipo de Resistencia. Bueno, gente, tenemos la estrategia lista. Nuestro equipo de Resistencia jugará de esta forma, ¿no? Con una línea de 5. Tendremos a Emilio, Brizuela y por supuesto a González, a Iván Paniagua y a Alonso. Los extremos, 2 MCDs, 2 medios, así, 2. Digamos que medios por derecha y por izquierda, dejando un poquito un hueco. No vamos a tener un 10, un MCO, un medio ofensivo, pero directamente tenemos un centro delantero. Esta es la estrategia que vamos a ir probando. Esto obviamente va a ir rotando y mutando a lo largo de lo que va a ser nuestra liga de este torneo Apertura. Vamos a iniciar rápidamente, vamos a movilizar este calendario. Haremos que la afición se sienta orgullosa de nosotros. Vamos a plantarnos bien ante Sol de América. Por supuesto, Sol de América va a sentirse abrumado con el poder de Resistencia. Vamos a jugar esta primera match de una. Aquí estamos, gente. Hoy nos enfrentamos a Sol de América, un equipo interesante, con buen planteamiento. Acabamos de subir, estamos hoy para hacer historia. Vamos a empezar ganando. Fuerza, gente, que hoy empezamos nuestra historia. Equipémonos, salgamos con todo el ánimo, que hoy ganamos. Vamos, equipo, espero que estén bien concentrados a ganar y hacer nuestro juego. A sentir orgullosa a la gente de Resistencia. Vamos, equipo, que hoy es el día. Vayamos a Rama apoyando a su equipo. No es el mejor dando apoyo, pero ahí estaba Rama intentando. Me gusta la casaca blanca de Resistencia. Pero entonces hay que poner una casaca así, para que esté más divertido. Gente, estamos en el Defensor del Chaco. Está un poco fuerte el sonido, del caster, pero estamos pisando el Defensores del Chaco, la cancha que nos va a apoyar en la aventura de Resistencia. Tranquilos. Y mirá el balón de la APF, viejo. Gente, estamos iniciando la primera match de Resistencia ante Sol de América. Seguimos aguantando tranquilamente. Vamos a movilizarnos ahí. Vamos el pase. Viene el centro para el 9. ¡El arquero! ¡Qué cerca estuvo! Mirá esa sucesión de pases, mamita. Lo que metía Resistencia, lo que juega. Y estuvo cerca. El 9 que perdonaba una chance que para mí no debió perdonar. Para mí era una chance clave y da un pésimo paso. Y viene la contra de Sol. Cuidadito, se complican.
Se tranquiliza la cuestión. Seguimos movilizándolo. Controla Sol. A ver si le pueden llegar a recuperar. Le roban el balón. Resistencia está imparable. Súper firme. La línea de 5 le funciona espectacular. Se complican en el medio. Sale el delantero a ver si abre por derecha. Lo conecta por izquierda otra vez. Sale el pase. Está solo. Está solo. Gol de Martínez. De Resistencia. Que ya marca el primero ante Sol. Cambio en Sol de América. Nicolás Venegas ingresa al campo de juego. Lo tiene Araujo. Estaba en offside, Uy, buscó la acrobática Martínez. ¿Qué le pasaba a Martínez? Finaliza. Y Resistencia inicia con el pie derecho. Acaba de ganar a Sol de América por 1-0. Lindo resultado. Qué lindo el balón de la APF. Así va culminando. Aquí comenzamos la partida ante Guaireña. Que yo creo que nos va a dificultar más, Sol ni siquiera tuvo una chance buena. Anteriormente la recuperamos, cuidadito. Avanzamos a ver si le damos el pase. Nos tranquilizamos otra vez. Le damos el pase largo. Estamos ahí muy lentos los jugadores, Todos los jugadores están muy lentos. Ahí está el pase. Le cruza el arquero. Tremenda chance de Resistencia que se inventaban. Y no concluía de manera satisfactoria. Y en cambio viene la contra de Guaireña. La contra de Guaireña. ¡Está el disparo! Cerca Guaireña. En la primera chance del partido fue en un momento. Y la segunda ya era de Guaireña. Que tiraba este zapatazo. Como diría el caster de FIFA. Seguimos. Uy, se complica por ahí Paniagua. Tirando el centrito después de aguantar Paniagua. Martínez. Y una finalización acrobática que no termina en nada. Lo que hizo Paniagua aguantó muchísimo para que Martínez haga esa pifiada horrible. Pero seguimos. 0-0. Salen por el medio, buscando abrir el balón. Otra vez para Paniagua. A ver si profundiza para Martínez, que controla muy lento. El balón se perfila. Falta. Tiro libre. Peligroso tiro libre para el conjunto de Resistencia. Lindo lo de Martínez, cómo controla y consigue la falta. Puede esquivarse de esa entrada de Guaireña. Tenemos un tiro libre. Que es Paniagua el ídolo del equipo. Todos son malitos al parecer para el tiro libre. Pero confiamos en Paniagua. Va Paniagua. ¡Travesaño! ¡Tremendo! Paniagua el travesaño. ¿Qué acaba de hacer? Y se corta la jugada con esto. Sigue el centro. A ver si está Martínez. Se termina la jugada. ¡Qué increíble! Tiro libre. Acaba de meter Paniagua en su partidazo. La figura hasta ahora del partido. Salen rápido otra vez. Resistencia controlando con tranquilidad. ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! De Resistencia de Aragón. ¡Qué jugadita! Y una vez más Resistencia. Antes de terminar el primer tiempo, clava este gol ante un Guaireña sorprendido con el juego de pases de este equipo que está mostrando un nivel altísimo en lo que va de este torneo de apertura. Fíjate los pases, Toca ahí, sale mal, le devuelve y entra solito colocando, metiendo un zapatazo. Nada que hacer el portero de Guaireña. Uy, medio que apenas consigue darle el pase, Martínez un poco lento.
el central, pero es suficiente para que Resistencia esté con un gol arriba en el marcador. Sigue llevando el marcador por arriba. Está Paniagua avanzando. Paniagua está siendo agresivo. Se perfilan para un disparo. Dan el pase para que busquen el lateral. Le está el pase. Da para atrás. ¿Qué hace? Tremenda chance que ya creaba. Tira el centro. El 5. ¿Por qué lo bajó? En la defensa de Guaireña. Qué cerca estuvo la defensa. Ahí nada más salvando lo que acaba de hacer Resistencia. Está imparable. Tiene la contra Guaireña. Está jugando con el delantero. Están todos arriba. Están todos arriba. Fíjate cómo le baila. Está el 7 para el disparo. Le tienen que llegar. Rápidamente recuperan y es tiro libre. Tiro libre peligroso. Chance para Guaireña. Vuelve a tranquilizar. Abre por la izquierda. Le da el pase. Siguen tranquilizando el balón. Ahí está, el pase está para Martínez, le pegó Martínez. ¡Qué cerca, qué cerca! Encontraron un hueco brillante. ¿Cómo se para mal Guaireña? Segunda chance que tiene el equipo de Resistencia. Y segunda vez que le dejan solo a Martínez. Uy, cómo controla el 19. La tranquiliza, la duerme. Da el pase y se están abriendo. Resistencia que está controlando a Guaireña. Da el pasecito otra vez por el medio. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Era para Martínez, era para Martínez. Pero lo controla Martínez otra vez. Aquí hay muchos Martínez acá. Y parece redundancia inclusive. ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Golazo de Resistencia! 2-0. Imparable, imparable Resistencia, por favor. Qué rápido es este jugador de Resistencia. Fíjate lo que hace. Fíjate lo que hace, se complica. ¡Golazo! ¡Golazo de Guaireña! Aparece el gol. El 2-1 de Villagra. Se acaban de complicar. Se acaban de complicar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Horrible error. Horrible error del zaguero. Fíjate, el palo. Lo entregan y le colocan al arquero. Nada que reprocharle al portero. Es que no podía usar sus manos. ¿Qué iba a hacer? Tremendo disparo, fíjate. Al palo. Y le dejan solo al delantero. Que conecta así el 2-1. A los 90. Ahí está para el ídolo Paniagua. Uy, cómo le mete la pierna. Guaireña está agresivo. 92 y esto va a terminar. Ahí está. ¡Qué golazo! ¡Gol de Resistencia! Martínez y clavan el 3-1 de visita en Villarrica. Esto está siendo sentenciado por ahora. Fíjate lo que es el Defensores del Chaco, donde Resistencia va a ser de local ante Sportivo Luqueño. Linda la entrada, lindo horario, me parece de tardecita. Ahí si llegan a cortar, no corta nadie, aparece el jugador González. A ver si le vuelvo a dar el pase. A ver si da el pase en profundidad para Martínez. Cruza Martínez, el arquero. Linda jugadita de Resistencia. Cómo conseguían profundizar. Pero no culminaba en nada. Ahí está Martínez. ¡Afuera! No te puedo creer, Martínez. La chance que generaba Resistencia. Estuvieron cerca nada más. Lindo juego de pases. Entre el 5. Le dejaba a Martínez que le pega de esta horrible manera. ¿Qué le vamos a hacer? 0-0. Ahora lo tiene Argón. Hay Argón, hay Argón, hay Argón, hay Argón, pierde Argón. Lo revientan con Brizuela, que responde con ese toque. Martínez. Argón queda rápido esta vez.
Cómo le marcaron a Martínez su chance de jugada. Está el contra. Está Luque para el gol. Está Luque para el gol. Está Luque para el gol. Está Luque. Gol, 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 gol de Luque. Está Luque con la contra. Se complican otra vez. Está el disparo. Cerca estuvo Luque. Ahí está con Acosta. Acosta se perfila. Da el pasecito. Llegaba muy atento. El central, linda intención de resistencia. Aparece Brizuela desde el fondo. Lleva Brizuela ese balón. Da el pase largo al delantero. Busca profundizar. Está con el disparo. El arquero Fernando Escobar, que conectaba un disparo que no llegaba a nada. Y de esta forma, Resistencia se topa con su primera derrota aquí en el Defensores. 1-0 a favor Deportivo Luqueño, con tanto de Pablo Marisi. Aquí estamos en el estadio de San Lorenzo, donde le está visitando Resistencia. Ahí están los muchachos. Vuelve a recuperar Resistencia. La controla Aragón. No, ahí la complicaba. Otra vez Araujo. Está difícil agarrar el balón por el medio. Está Costa. Le da Costa para Aragón. Aragón que le pega. Se va el balón afuera. Linda intención por parte de Aragón. Interesante la pegada que suelta. Capaz le puede haber dado un pasecito. Ahí está Martínez. ¡No! Lo que falla el 9. Lo que falla el 9. La jugadita que hacía Resistencia espectacular. Le ve solo a Martínez y lo que le pega. No te puedo creer lo que falla Martínez, por favor. A ver si alguien ingresa para el pase de Alonso. Ahí está Resistencia jugando. Acomodando el balón. Fíjate, Aragón es demasiado lento. Es demasiado lento. Aragón complica todo. Complica todo. Era de primera. Aragón complica todo. Ya viene una contrita de Sportivo San Lorenzo, que bueno, no puede hacer nada. Culmina este primer tiempo 0-0. Y Resistencia, que le está costando llegar al gol. Generan chances, pero no son capaces de concretar con éxito. No. No era ahí el pase. Ahí está el disparo. ¡El palo! No se la pueden creer. No se la pueden creer, por favor. ¿Qué acaban de presenciar? ¿Qué acaban de presenciar, por favor? El disparo al palo. Eso es de no creer. La chance que acababa de meter Resistencia era indispensable. El pase para Martínez. Martínez, pegale, Martínez, golazo. ¡Golazo de Resistencia! Otra vez el delantero, el goleador. Qué linda definición que tiene este muchacho. 1-0. Y Resistencia se pone al frente. Bueno, gente, de esta forma culmina el primer capítulo ante un Resistencia que está prendido fuego, como dirían. Mostrando bastante nivel. Perdió ante Luque. Luque se plantó bastante. Mostró un buen juego. Es cierto que subimos las dificultades del partido contra Luque. Creí que a San Lorenzo quizás no le íbamos a ganar, pero le pudimos ganar con un golcito. Se encontró el gol con Martínez, que tuvo sus chances. El palo es un muy buen delantero. El plantel se está portando bastante bien. Aragón es lento, pero tiene buena pegada. Voy a analizar lo de Aragón, a ver si le metemos otro jugador en ese sector un poquito más ágil. Pero por ahora contentos. Nuestro objetivo es simplemente quedar por ahí en media tabla y ya ver después de reforzar
Y si nos sigue yendo bien como ahora, quizás apuntemos a la Libertadores, que les recuerdo está totalmente licenciada y va a ser espectacular cuando lleguemos a esa etapa. No vamos a irnos sin antes mirar la tabla de posiciones. Observemos rápidamente los últimos resultados. 1-0 de Resistencia, 1-0 de Olimpia, Libertad también vuelve a ganar y Cerro que probablemente ahora ya se esté consagrando más en la punta. Y Libertad, realmente Libertad, primero, segundo Olimpia, General Caballero, Cerro y Resistencia, quinto con 9 puntos. De esta forma culminamos este primer capítulo. Y una última mirada a nuestro futuro rival, que es Tacuarembó. Tacuarembó. No debería ser difícil enfrentar a Tacuarembó, ¿eh? Después está General Caballero y a partir de Guaraní quizás ya nos vamos topando con los grandes. Hay que ganar todo lo que se pueda y por ahora contentos porque estamos dando la talla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.